Buenas, el día de hoy vamos a resolver el problema 4.8 del libro Fundamentos de Programación Piensa en C. Este capítulo corresponde al capítulo 4, en el cual se habla y se implementa la utilización de las funciones. Y bueno, básicamente el enunciado del problema nos dice que realicemos un programa en el que se calcule si un número es perfecto. Y en base a esto, imprimamos los respectivos divisores entre 1 y el número que digitamos. Básicamente, ¿qué nos explica el programa acerca de qué es un número perfecto? Nos dice que un número perfecto es un número es perfecto si la suma de sus divisores, exceptuando el mismo número, evidentemente, es igual al propio número. ¿Sí? Es decir, que si la sumatoria de sus divisores, exceptuando el mismo número, es igual a ese número, quiere decir que el número será perfecto. ¿Cómo lo podemos plantear? Digamos el número 6. Sabemos que el número 6 es divisible tanto por 1, pues porque todos los números son divisibles por 1, como por 2, donde su residuo es igual a 3, y por 3, donde su residuo es igual a 2. ¿Qué tenemos acá? Que si sumamos esto, ¿qué nos da? 3 más 2 más 1 igual a 6. Y esa sería la fórmula para comprobar, por ejemplo, que un número es perfecto. Con otro número, digamos el que le sigue, que sería 28. Lo mismo, sería 1 más 2 más 4 más 7 más 14, ¿cierto? Obviamente todos los números son divisibles por 1, tiene mitad, o sea, tiene segunda parte. Sabemos que 4 por 8, 4 por 7, 28, entonces sabemos que tiene cuarta parte, lo mismo que tiene séptima parte, por lo mismo que dije anteriormente, y su mitad, que sería 14 respectivamente. 14 más 7 me da 21, esto me da 25, 26, 27, 28. Y con esto comprobamos que efectivamente 28 también es un número perfecto. Y bueno, entendiendo un poco el concepto de explicación acerca de qué es un número perfecto, vamos a proceder a resolverlo en Python, donde tenemos, como es el capítulo 4, tenemos que implementar la solución del problema mediante funciones. Entonces, inicialmente en el código principal, que sería este, fíjense que es sumamente corto, dado que todo el proceso está en la función. Simplemente pedimos al usuario el número a calcular, creamos un arreglo que en este caso en Python se les denomina como listas, o los arreglos unidimensionales o los vectores se les denomina como lista. Creamos un acumulador para acumular la suma de los números para comprobar si es perfecto o no es perfecto. Y aquí simplemente llamamos a la función. Entonces, aquí llamamos a la función, la creamos de nombre result y con los parámetros de entrada que van a ser el número que ingresó el usuario y el acumulador que está inicializado en 0 en el código principal. Creamos una itineración desde i, en este caso que sería 1, porque tenemos que realizar una división, ¿cierto? Entre los módulos de i que se inicializa desde 0 por defecto y el número n. Entonces, como sabemos que se inicializa por 0 y una división por 0 evidentemente no es posible o será indeterminada, entonces tenemos que inicializar ahí desde 1, ¿sí? Y la definimos de esta manera en Python. Recordemos que para toda condición al final tienen que ir dos puntos. Y luego de esto decimos que, ahora sí, si el residuo de n entre i es igual a 0, me acumule ahí en este, o me guarde ahí, o ese respectivo i, o esa respectiva itineración o número que cumple la condición en el acumulador, que la denominamos como sumatoria. Recordemos que está igualada a 0,
en el código principal, y luego de almacenar este número, simplemente me va a guardar el dato, me va a guardar este numerito respectivo a la generación que cumple esta condición, me la va a guardar en el arreglo. Recordemos que para guardar un valor en un arreglo simplemente basta con utilizar este comando, lista.append, el nombre del arreglo, en este caso que es lista.append, que es el comando para guardar, y la variable que quiero guardar dentro de ese arreglo, dentro de esa lista en este caso. Y luego, ¿cómo comprobamos que es perfecto? Simplemente comprobamos que si la sumatoria, es decir, lo que se acumuló respecto a las iteraciones que realizó, es igual al número inicial que ingresó el usuario, o a la variable de entrada que ingresó el usuario, me imprima que este número es perfecto y que sus divisores son y lo que se almacenó en la lista. Ya, eso sencillamente sería la implementación de este cálculo en la solución del problema, donde las variables de salida serían los divisores que se almacenan en este arreglo y el acumulador, que es el que me va a determinar si el número es perfecto o no es perfecto, dada esta condición que planteamos en la función. Entonces simplemente vamos a ejecutarlo. Digito un número, digamos un número cualquiera, 3, me va a decir que no es perfecto. Está cumpliendo, está calculando bien las condiciones que planteé previamente. Ahora vamos con el primer perfecto. Entonces me dice que 6 es un número perfecto y sus divisores son 1, 2 y 3. Corre perfectamente. Otro número, digamos, no sé, 18. Va a decir que no es perfecto. El siguiente, que sería 28. Me dice 28 es un número perfecto y sus divisores son 1, 2, 4, 7, 14. Recordemos, la sumatoria de estos números me tiene que dar esto. Y por ende se cumple la condición de que un número es perfecto. El siguiente, que si mal no recuerdo, es 496. Fíjense. Es un número perfecto y sus divisores son 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62. Y así sucesivamente. Y esa sería la condición para un número perfecto. Bueno, ahora vamos a ejecutarlo en MATLAB. Vamos a mirar la implementación de este algoritmo en MATLAB. Y miren, simplemente añadimos la variable de entrada al programa digitada por el usuario. Definimos el arreglo, que en MATLAB se le coloca el nombre del arreglo, igual. En este caso utilice llaves, pero pues como es un arreglo unidimensional, da lo mismo si utilizo llaves. No lo mismo, no importa. Resulta que para almacenar datos en MATLAB tengo que hacerlo mediante un contador. Ya más adelante explicaré cómo funciona esta cuestión. Aquí simplemente llamé la función y bueno, esto ya lo voy a explicar más adelante. Vamos a ir ahorita a la función. Entonces, recordemos que para crear una función en MATLAB simplemente basta con ir a New Function, le damos ahí. Simplemente es un script más, es un script igual, solo que nos imprime automáticamente la plantilla para la creación de una función. Simplemente nos crea la plantilla y se nos agiliza un poco más la creación de la función. Ahora, tenemos que en MATLAB simplemente esta sería la variable de salida, o como return en Python o en Java, de la variable de salida. Eso sería lo que nos bota la función, lo que va a salir de la función. Ese es el nombre de la función, que recuerden tiene que guardarse tal cual, igual, fíjense, o si no, no nos va a ejecutar esta función. Y esos serían los parámetros de entrada, donde n es la variable de entrada que digitó el usuario, f es el contador para el arreglo y lista es el arreglo. Ahora fijémonos en esto, un momento. Bueno, fijémonos que tenemos que inicializar la variable de salida, que en este caso sería la sumatoria,
porque esto es lo que me va a arrojar la función, esta sumatoria lo que me va a arrojar la función. Y la inicializo como 0, dado que es un acumulador, y defino la integración. Fíjense en esta integración, como tengo que inicializar ahí es de 1 para que no haya un error a la hora de ejecutar esta operación. Otra cosa, fíjense que MATLAB maneja un comando especial para realizar, para hallar el residuo o el módulo de un cociente. Básicamente con la función mod y entre paréntesis los dos componentes que yo quiero calcular. Y en base a esto pues voy a obtener el residuo o el módulo de un inconsciente. Bueno, y ahora, fíjense que inicializo desde 1 para evitar un error en este cálculo. Y ¿por qué hasta n-1? Que resulta que si cuento desde 1 hasta 6, evidentemente al tener la itineración 6 con el número n me va a dar 0. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de esto se me va a acumular acá. Y recuerden que el número perfecto es la sumatoria de sus divisores, excepto el mismo. No, o sea, que no puedo añadir a este número acá porque me dañaría el cálculo y estaría haciendo un cálculo erróneo en realidad. Entonces, teniendo en base de esto, solo quiero calcularlo hasta 5. Es decir, digamos, para el número perfecto de 6, n-1. Hasta un número antes de ese número, porque si no, se me va a almacenar esta última integración y me va a arrojar un resultado erróneo. Entonces, teniendo en cuenta este precepto, simplemente hacemos la operación y si se cumple esta condición, si es igual a 0, este residuo se me va a acumular en la variable de salida, result, de acuerdo a la integración que cumpla esta condición, y se me va a almacenar en el arreglo. Fíjense cómo almaceno los datos en un arreglo. En MATLAB, simplemente llamo al nombre del arreglo, defino, y en este caso lo quiero hacer por filas. F es el nombre de mi contador que predefiní al comienzo, el contador del arreglo. 1 sería en este caso por donde quiero iniciar, es decir, en este caso por filas, lo puedo hacer por columnas, únicamente variaría que serían 2 punticos, pero esta vez la quiero mostrar es por filas. Y cuando se me cumple la condición, simplemente esta variable i o esta integración que cumpla esta condición se va a almacenar en esa posición, ¿sí? Y cuando se cumpla esta condición, es decir, cuando esta integración x que cumpla esta condición se almacene en la variable en la posición f, simplemente este contador va a correrse, es decir, que a medida que vaya almacenando cada integración, se va a ir corriendo una fila, porque siempre, fíjense, se va a guardar en la posición f, y como f va corriendo una posición a medida que se va almacenando cada integración o cada dato, entonces se va a almacenar por filas, y así de esa manera funciona el almacenamiento de datos en un arreglo en MATLAB. Teniendo esto claro, simplemente finalizo esto y fíjense lo que estoy haciendo acá. ¿Para qué sirve este comando? Simplemente lo que hace este comando es mostrarme todo el contenido que hay dentro del arreglo. Simplemente eso es su función. ¿Y por qué la tengo acá? Pues porque si la meto dentro del for, se me va a mostrar 3 veces, digámoslo. O 4 o 5, la cantidad de iteraciones que realice dentro de este for. Se me va a mostrar esa cantidad de veces. Y eso pues, bueno, en este caso si la meto dentro de esta condición solo se mostraría el número de veces que se cumpla esta condición, evidentemente. Pero si la coloco acá ya se mostraría por cada la cantidad de iteraciones que haya dentro de este ciclo repetitivo. Entonces por eso lo coloco afuera, para que simplemente me muestre los datos definitivos después de que se haya ejecutado toda esta condición. Bueno, luego de esto, recuerden, esto es para mostrar todo el contenido de un arreglo, dado que si quisiera mostrar cada parte por parte, pues sería otra sintaxis sumamente diferente. Y en este caso, como no sé cuántos voy a mostrar, dependiendo del número, pues no tengo unas posiciones definidas. Entonces por eso es preferible simplemente mostrar todo el arreglo. En este caso,
ahora sí, ya vamos a la función. Recuerden que lo que se almacenó en la función fue la variable result. Fíjense, lo que me va a botar la función es esta variable. Que recuerden, esta es el acumulador en este caso. En este programa lo predefiní como el acumulador. Es decir, que me va a botar la sumatoria de los residuos de cada operación que definí dentro de la itineración. Y de acuerdo a esto, si el resultado, o sea, si la sumatoria es igual al número inicial que ingresó el usuario, evidentemente el número será perfecto y me va a mostrar sus respectivos divisores. Pero fíjense en una cosa que voy a mostrar ahora en el programa. Y bueno, si no se cumple, simplemente mostrará que no es perfecto. Fijémonos. Digamos 3, no es un número perfecto, 7 tampoco. El caso. Fíjense cuando digito un número perfecto. 6 es un número perfecto y sus divisores son... ¿Por qué me sale acá arriba? Primero, porque resulta que como establecí toda la condición dentro de la función, resulta que simplemente el dato solo me va a botar esta variable de salida, esto. Y todo esto que hay adentro se va a reiniciar. Es decir, que solamente me va a botar esta variable. Y el resto de adentro se elimina y se reinicia. Entonces por eso coloqué esto acá. Para que cada vez que se cumpla, bueno, se realice este código, me bote o me imprima los elementos que hay dentro de este arreglo. Y por eso es que se muestra primero. Porque inmediatamente yo llamo la función, inmediatamente se me va a mostrar esto. Antes de cumplir esta condición, porque esto está antes de esta condición. O sea, la llamada a la función está antes de estas condiciones que establecí previamente acá. Entonces por eso inmediatamente se va a mostrar primero esto. ¿Y por qué no se muestra la lista donde debería ser? Porque lo estoy llamando. Es porque se está reiniciando. Y la función solo me está arrojando una variable, que en este caso es la sumatoria. Es almacenada en esta variable. Entonces por eso no me bota donde debería botarme de los elementos de la impresión de los elementos del arreglo. Pero igualmente pues funciona perfectamente. Digámoslo otra vez con 28 en este caso. Fíjense. Los efectos divisores son 1, 2, 4, 7, 14. El otro que sigue, 496. Fíjense, 1, 2, 4, 8, 16. Y vemos que efectivamente está perfecto el programa. Bueno, perfecto respecto a la implementación del algoritmo. El único defecto sería respecto a la impresión en la posición que debe imprimirse el arreglo. Bueno, luego de esto vamos a ejecutarlo o a escribir su desarrollo en PCInt. Pero hay una cuestión especial en PCInt, que resulta que el manejo de arreglos en PCInt es algo peculiar. Resulta que este es el código principal. Definimos las variables que vamos a utilizar, en este caso la variable entrada de n que digita el usuario. Bueno, esta variable que en realidad no estoy utilizando, el arreglo, el acumulador, es la variable que me va a almacenar lo que me arroje la función, y el contador para una estructura repetitiva for, dado que hay que definirlas previamente. ¿Cómo defino un arreglo? Básicamente de esta manera. ¿Pero por qué puse 100? Porque resulta que no puedo definir un arreglo de tamaño n. O digamos, si no conozco el tamaño de qué tamaño va a ser ese arreglo, no puedo definirlo con un valor no constante. Tengo que definirlo con un valor constante y de carácter positivo. En este caso 100, digámoslo, en un caso, un susodicho caso. Este sería que el acumulador, el cual no utilizo porque en la función hago lo mismo que en MATLAB,
Fíjense, defino los contador para un for, el otro para el otro, cual ya explico por qué lo implementé. Y el acumulador, que en este caso sería la variable de salida. Bueno, y le pido al usuario que me ingrese la variable de entrada. Aquí llamo a la función y esto ya lo voy a explicar a continuación. Bueno, resulta que aquí en la función es igual que en MATLAB, la variable de salida, el nombre de la función y los parámetros de entrada. Y de acuerdo a esto, defino las variables que voy a manejar, que no están predefinidas aquí en los parámetros de entrada, fíjense. En este caso serían los dos contadores para los dos for que realizo acá. Y la variable de salida, en este caso si la denominé como result, la inicializo dado que es un contador, un acumulador, perdón, y ahora hago la respectiva generación para calcular si el número es perfecto o no es perfecto. Es igual que en MATLAB, fíjense, porque le inicializo ahí desde 1 hasta n-1, es decir, hasta 5, para que no haya un error en el cálculo o en la acumulación de las variables o las interrelaciones que cumplan esta condición. Fíjense. También el módulo mod que maneja PSIN es bastante peculiar porque se maneja de esta manera. Dentro de un paréntesis las dos variables que quiero calcular respecto, en este caso, a un cociente o un residuo entre las mismas. De acuerdo a esta condición, es decir, cuando sea igual a 0 y cuando me cumpla esta respectiva condición, se me acumulen dentro de mi variable de salida, o lo que me va a arrojar la función. En este caso, ¿qué pasa? ¿Por qué coloqué otro for? Porque resulta que en PSIN y también en Java los arreglos se acumulan para ingresar datos a un arreglo se realizan mediante estructuras repetitivas, ya sea un for, ya sea un while, un do while, etc. Entonces en este caso dije que inicializo J desde 1 porque los índices de los arreglos en PSIN se inicializan desde 1 y no en 0 como en la mayoría de lenguajes. Hasta ahí, es decir, hasta que la cantidad de veces que tiene i, que está predefinida acá, de a 1 en 1. Y simplemente ese sería el comando para guardar respectivo dato en el arreglo. Pero aquí pasa lo mismo que en MATLAB. Aquí pasa lo mismo. Voy a ver si puedo. A ver si se me puede mostrar la lista. No creo que me arroje los datos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Finalizo este ciclo. Finalizo esta condición. De acuerdo a esto. Y aquí en el código principal, fíjense, aquí llamo al código. Al subproceso. De acuerdo a los parámetros de entrada. Defino que si el resultado, es decir, el número que me arroje la función, es igual al número o a la variable de entrada que digitó el usuario, entonces ahora viene otro detalle. Resulta que a su vez para imprimir un arreglo, pues tiene que ser también a través de una estructura repetitiva. En este caso solo es en PSIN, en Java sí se puede imprimir directamente. Entonces, en este caso como lo traté para hacer para 6, pero no me funcionó, pues vamos a ver si ahorita funciona, no creo, igualmente. Simplemente defino si el número es perfecto de acuerdo a esta condición y si no, pues imprima lo contrario. Vamos a ver qué tal nos va en este arreglo. Otra peculiaridad es que si digamos digito cualquier número, en este caso me dice que faltan subíndices para el arreglo lista. Bocados de la línea 31, línea 10.
Bueno, digamos, definamos de acuerdo ahí. Vamos a ejecutarlo de nuevo porque dicen que no estoy diciendo el subíndice o la posición que quiero mostrar. Entonces, así mismo como va guardando, digo que vaya mostrando. A ver, esperemos. Vamos a hacer con otro número para comprobar que sí está bien. Fíjense que damos enter. Tenemos que dar enter varias veces. Digamos, 3 no es un número perfecto. No sé, 10, digámoslo. Uy, es algo extraño la ejecución de este programa en PCI, como pueden observar. Sale 0, 0 y 10 no es un número perfecto. Ahora vamos con un perfecto, digamos 6. Y fíjense que estos ceros son los subíndices del arreglo que estuve definiendo acá, que evidentemente no se guardaron. No se están guardando. Evidentemente a la hora de llamar la función en el código principal tampoco se muestran los códigos, tampoco se muestran los índices. Pero ya sería un error más de PCInt, dado que se está ejecutando de la manera apropiada, tal cual como se predefinió el programa, pero pues no es posible que almacene los datos de manera correcta. Y bueno, comprobemos que para otros números sí funciona, digamos 28. Toca bajar como 30.000 líneas. 28 es un número perfecto y sus divisores son... Ok, resulta que como 28 tiene más de 3 divisores, entonces como solo lo definí desde 3, entonces ya me va a mostrar el error, pero pues el código está perfecto. Ya que sigo dígito 496, pues imagínense. Tendré que darle enter como entre media hora para que se me muestre si es perfecto o no es perfecto. Y bueno, ya para finalizar vamos a mostrar el código y la resolución de este algoritmo en Java. Entonces, recuerden que es necesario en todo programa de llamar a la librería de entrada de datos mediante teclado, que sería mediante este comando, el cual me va a importar esta librería, que se llama import Java util scanner. Esta librería de acá es importante a la hora de mostrar arreglos, dado que si no la tengo me va a mostrar unos caracteres aleatorios X, los cuales no son legibles. Y mediante la importación de esa librería me permite visualizar en la impresión los elementos que se contienen en un arreglo. Recuerden siempre también imprimir el main. Es importante tener el main siempre a la mano, si no, no va a ejecutar bien el programa. Recuerden que antes del código principal, igual que en PCInt, se define la función. En este caso sería esta. Se ingresa el tipo de dato, el nombre de la función y los parámetros de entrada, que en este caso son el arreglo y n. Vamos al código principal. Definimos las variables, que sería n, la variable de entrada. El resultado será la variable que me va a almacenar lo que me arroje la función. En este caso, de esta manera se define un arreglo, o es una manera general. Defino el tipo de dato del arreglo. Defino en este caso qué tipo de arreglo es. En este caso, como es un vectorial, es un arreglo unidimensional, defino con corchetes. Aunque los puedo colocar ahí o los puedo colocar acá, da igual. Y en este caso defino new int, o sea, nuevamente el tipo de dato y el tamaño del arreglo. Aquí pasa lo mismo que en PCInt. No puedo definir un arreglo de tamaño n, o digamos, si no conozco el tamaño del arreglo, pues habrá que ser arbitrarios y colocar un tamaño exagerado en caso de que se almacenen grandes datos. Pero pues en este caso definí como tamaño 10, que será como un tamaño promedio. Aquí simplemente le pido al usuario que me ingrese la variable de entrada, el número a calcular, y simplemente, por ejemplo, un tipcito para
facilitar la codificación de este código, simplemente basta colocar como south y se espicha la tecla tab y ya simplemente me va a mostrar todo. Si no, solamente hay que colocar lo que le quiero pedir al usuario. En este caso el número, guardo el número con este comando. Recordemos, dependiendo del tipo de dato que predefiní anteriormente, fíjense, o si no me va a mostrar un errorcito. Aquí se llama la función con el nombre, recuerden que se llama result igualmente, y siempre los parámetros de entrada debo definir, así lo haya definido en el código principal. En este caso, así los haya definido, hay que definir nuevamente el tipo de dato de cada parámetro de entrada. Y recuerde que el corchetico no va al lado como en las condiciones generales, sino que se va en la parte de abajo. Bueno, leo nuevamente. Aquí defino una variable de salida, que en este caso será el resultado con su tipo de dato, y defino en este caso un contador. Ya a continuación voy a explicar más esta parte, que es esta la parte complicada de este código. Bueno, aquí arrojo, almaceno la variable de salida, en este caso es la sumatoria, que la denominé como resultado. La inicializo en 0, evidentemente, pues para almacenar el dato que cumpla esta condición dentro de este ciclo repetitivo, donde digo que evidentemente tengo que inicializar el contador desde 1 para que no me genere un error a la hora de realizar este cálculo en la primera integración. Aquí fíjense en esta condición, y donde i sea menor que n, o que lo mismo, tener i igual a n menos 1, ¿cierto? Como lo predefinimos en MATLAB, para que no me llegue o no sea igual al número que digita el usuario, ¿cierto? Para evitar que se me acumule y se me realice un cálculo erróneo de la sumatoria, ¿cierto? Dado que sí, como repetí anteriormente, si la integración o el número de la integración o el contador de este ciclo repetitivo es igual al número, pues evidentemente me va a dar 0 en esta operación, en este módulo. Y al dárseme 0, pues se me va a acumular. Y recuerden que el número perfecto es la suma de sus divisores, pero excluyendo al número en sí, al número mismo, ¿cierto? Entonces no puedo almacenar ese número. Entonces simplemente digo que si cuando i sea menor que n, pues ahí simplemente va a parar el ciclo y la integración va a ser de 1 en 1. Digamos, si quisiera que fuese de 2 en 2, sería i igual a 2 y así. Y ya, simplemente, pero en este caso como es de 1, es esto, o que lo mismo tener esto. Simplemente, es cuestión más de sintaxis del programa, del lenguaje como tal. Defino que sí, evidentemente si el residuo de estos números es igual a 0, pues se acumule la respectiva integración que cumple esta condición dentro del acumulador. Y fíjense una cosa, ahora viene lo importante. ¿Cómo ingreso datos a un arreglo? Resulta que es igual que en psaint. Tengo que hacerlo mediante una estructura repetitiva, ya sea un for, ya sea un while, un do while, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si coloco otro for acá, o sea, digamos aquí tendría que ir el otro for, ¿cierto? For, en este caso no puedo almacenarlo en base a i, sino que me toca en base j. Ya saben, tengo que definir el tipo de dato, j igual a, no sé, 0. En este caso, ¿por qué 0? Fíjense acá, como lo definí en 0. Porque los índices de los arreglos en Java siempre se inicializan en 0. Y por ende, tengo que definirlos de la posición 0. ¿Por qué? Porque me va a empezar a guardar los datos desde la posición 0. ¿Cierto? Entonces se definió la condición de inicialización, o desde qué número se va a inicializar hasta que j sea menor que i, ¿cierto? Y que vaya integrando de 1 en 1. Esa sería básicamente la condición de este programa. Pero pues para facilitar la agilización del programa y para
no enredarnos tanto realmente. Que es lo mismo, este for que es lo mismo que tener esto, fíjense. ¿Por qué? Porque aquí simplemente inicializo el contador, que será igual a 0. Y fíjense, lo inicializo fuera de esta estructura repetitiva. Y cada vez que se cumpla esta condición, fíjense, cada vez que se cumpla esta condición, se va a almacenar la variable i, o sea, la itineración o el número que cumpla esta condición de este residuo en la posición j. Fíjense, en la posición j. ¿Sí? Vuelvo y repito. Miren, inicializo, en este caso es un contador, en igual a 0 o en la posición 0. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, en los arreglos de Java, sí, los subíndices empiezan desde 0. Desde 0. Entonces tengo que empezar a almacenar desde la posición 0. ¿Y qué pasa? A medida que se cumpla esta condición, se va a almacenar y tanto en la sumatoria como en el arreglo, pues para mostrarle al usuario los respectivos datos que cumplieron esa condición. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente cada variable i o cada itineración que cumpla esta condición se va a almacenar en la posición j. Digamos que voy a hacer 6. Entonces la primera que cumple esto es 1, ¿cierto? Entonces 6 dividido entre 1 pues me da residuo igual a 0, porque todos los números son divisibles por 1. Listo. Ahora 1 se va a almacenar acá en el acumulador y 1 se va a almacenar acá en el arreglo. Pero fíjense, en la posición 0. En la posición 0, porque es donde estoy inicializando j. O sería porque es la primera itineración. Y fíjense acá, a medida que se cumpla esta condición, j va a aumentar, o sea, la posición va a aumentar. Fíjense que es igual en MATLAB, igual que en MATLAB. Y a medida que se vaya cumpliendo esta condición, el contador va a ir corriéndose una fila. Fíjense, es igual, idéntico. Simplemente no hay que poner este 1 ni nada, solamente el contador. Volvemos. El contador, que en este caso sería j, y están inicializados de 0 porque los arreglos se inician desde la posición 0. Y a medida que se cumpla esta condición, j va a ir corriéndose, o sea, j va a ir aumentando de 1 en 1, evidentemente. Y así es como se almacenaría de manera mucho más sencilla los datos en un arreglo. Fíjense. Bueno, en este caso, porque quiero almacenar una itineración, pero si quisiera almacenar un dato, pues pondría simplemente el nombre de la variable, el nombre de la variable que quiero almacenar en la posición j, y así sucesivamente. Pero fíjense que siempre tiene que ser con una estructura repetitiva, siempre, porque en este caso estoy guardando ahí respecto a j, pero que ambas variables están itinerando respecto a este for. ¿Sí? Esto sería igual como si yo dijera, no sé, mientras. También se puede con un while o con un do while. Mientras j sea menor que i, ¿cierto? Y de acuerdo a esto, le digo que vaya aumentando. ¿Sí ven? Vaya aumentando, porque si no pues se formaría un bucle, y sería un código eterno, literalmente. Es lo mismo, pero pues para simplificar, como podemos observar, simplemente basta definirla de esa manera, de una forma mucho más sencilla y mucho más clara, si se entiende, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces el primer dato se va a almacenar en la posición 0, digámoslo, cuando se cumpla esa condición, y después los respectivos datos se van a ir almacenando en las otras posiciones. Digamos el número 2, que sería el siguiente dato, se va a almacenar en la posición 1, el número 3 en la posición 3, ¿sí me entienden? Esta variable que cumpla esta condición se va a ir almacenando en cada posición respectiva, y a medida que se vaya almacenando, pues el contador va a ir aumentando, es decir, va a ir variando, y va a ir corriendo para almacenar más datos. Luego ya he explicado esto,
simplemente ahora aquí en la variable, en el código principal, defino que la variable que me almacena lo que me arroja la función, que recordemos es la sumatoria, fíjense. No importa si tanto la variable de salida como la variable en donde guardo la función tienen el mismo nombre, como dice en este caso, fíjense, no importa, dado que son procesos independientes, digamos, están definidos de manera diferente tanto en el código principal como en la función, entonces pues es como si fuesen variables sumamente diferentes, así, o sea, es como si tuviesen distinto nombre, para hacerlo entender más claramente. Entonces esta variable me almacena lo que me arroja la función de acuerdo a esos parámetros, y digo que si la sumatoria, es decir, lo que me arroje la función es igual a la variable de entrada que ingresó el usuario, pues el número será perfecto y sus divisores son, fíjense. Y ahora, ¿cómo hago para imprimir la totalidad de un arreglo? O lo que haya dentro de un arreglo. Es con este comando, arrays.toString y el nombre del arreglo. Inmediatamente yo haga esto, pues sí, automáticamente se importará la librería que me permite leer los arreglos, los que hay dentro del arreglo, para que se pueda visualizar de manera correcta. Y ya si no se cumple, pues el número no será perfecto. Y vamos a ejecutar el código para comprobar. Digamos número, no sé, 4. El número 4 no es un número perfecto. Número 5 no es un número perfecto. A ver, el número 6. Dice, el número 6 es un número perfecto y sus divisores son 1, 2, 3. Fíjense, 3, 4, 5, 6. Entonces se cumple la condición, me muestra el arreglo. ¿Pero por qué estos ceros? Pues porque resulta que inicialmente, fíjense, determiné que el tamaño del arreglo base iba a ser de 10. Iba a tener 10 componentes, 10 posiciones diferentes. Entonces por eso, pues como simplemente utilicé se almacenaron solamente 3 datos, pero los demás se van a representar con ceros, se van a rellenar automáticamente con ceros. ¿Sí? Lo mismo si, no sé, busquemos el siguiente, que sería 28. Fíjense, ahora ocupo 2 casillas más, ¿sí? Y el resto automáticamente se rellenan con ceros. Fíjense. Ahora vamos con el siguiente, 496. Fíjense, ahora ocupo 9 casillas, penitas. 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248. Y ese sería el último número perfecto que cabría dentro de este arreglo. Ya tocaría aumentar el tamaño del arreglo, las dimensiones, para números mayores, dado que me generaría un error a la hora de imprimir el arreglo, o a la hora de almacenarlo realmente. Y bueno, básicamente esa sería la implementación y el desarrollo de este problema en los 3 lenguajes y en pseudocódigo. Espero lo hayan disfrutado, hayan aprendido bastante y sigan aprendiendo en su proceso. Que tengan un buen día y hasta luego.